3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos, ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios. Que Dios pueda bendecirles, mis queridos hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes en nuestro primer episodio de serie de entrevistas. Y en esta ocasión, el tema de esta tarde lleva por título 1888, un preciosísimo mensaje. Y antes de comenzar nuestra entrevista, quiero compartir con ustedes una cita de Elena de White que se encuentra en la matutina Alza tus ojos, en la página 169. Y esta cita dice lo siguiente: si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían de levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debería de impedir proclamar el mensaje del tercer ángel, que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Esta cita nos muestra a nosotros la importancia de compartir el mensaje del tercer ángel, ese mensaje que está relacionado con la justificación por la fe. Y en esta tarde, como yo les había prometido el sábado anterior, tenemos un invitado especial, el pastor Alejandro Añasco. Así que yo voy a entrevistarlo a él en esta ocasión y voy a hacerle una serie de preguntas en relación al tema de la justificación por la fe. Pastor Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Un gusto poder saludarte a través de este medio. Hola Oscar querido, ¿cómo estás? Espero que bien, que te encuentres tú bien, tu familia, y por supuesto saludo a todas las personas que nos están escuchando para que Dios los alcance en este momento a cada uno de ellos. Aquí son las 19:42, en algunos lugares es de día todavía, pero aquí ya se puso el sol, ya terminó la semana, así que en vez de decir feliz sábado, quizás feliz sábado para muchos de ustedes, feliz semana para otros. Ok, pastor, cuéntanos de dónde eres tú y a qué te dedicas. Obviamente eres pastor de nuestra iglesia, pero quisiéramos saber un poco más acerca de ti. Muy bien. Realmente no voy a contar ahora mi testimonio porque sería muy extenso. Yo no siempre fui adventista, de todas formas lo vengo siendo, gracias a Dios, desde hace un tiempo, y soy adventista desde hace unos 13 años aproximadamente. Yo provengo de una familia católica, quizás católica no practicante. Después, por diferentes motivos en mi vida, me introduje en el ateísmo y estuve muchos años así, y era, podríamos decir, perseguidor de los cristianos. No quizás tal como lo hacía Pablo, donde los llevaba a la muerte, pero creo yo que quizás yo en ese tiempo hubiese hecho lo mismo. Yo consideraba que el cristianismo no era algo positivo y que cualquier religión en el mundo tampoco lo era. Yo era de alguna forma perseguidor desde el punto de vista filosófico con toda esta cuestión teológica, hasta que finalmente Dios tocó mi corazón y dejé de ser ateo, y entonces ahora soy adventista del séptimo día y soy pastor. En este caso voy a cumplir mi 6º año, o estoy iniciando mi 6º año de pastorado realmente. Estuve en un distrito anteriormente, ahora soy pastor y capellán en el Instituto Adventista del Uruguay, que hay un instituto, justamente hay un internado en Uruguay adventista para la gloria de Dios, y bueno, ahí me toca esa
esa desafiante tarea de estar con los alumnos y con muchas personas. Ok, gloria a Dios por el testimonio breve que nos acabas de comentar. Sin duda alguna, el Señor tiene poder para transformar las vidas de las personas y tú eres un testimonio acerca de eso. Vamos a comenzar en esta hora nuestra entrevista. Ya las personas conocen un poco acerca de ti, así que vamos a desarrollar lo que es una serie de preguntas en relación a 1888. Y la primera pregunta, pastor, que te quiero hacer en esta ocasión es: ¿cómo se obtiene la salvación? El ser humano, sin duda alguna, se ha planteado esta pregunta durante mucho tiempo y ha inquietado el corazón del hombre. Unas personas afirman que la salvación se obtiene a través de las obras y otras personas, en cambio, declaran que la salvación se obtiene a través de la fe. ¿Quién tendrá la razón con respecto a este asunto? Bueno, Almar, comienzo entonces, Oscar. Claro, claro, el tiempo es tuyo. Sí, muy bien. Al margen de quién pueda tener razón o no, a mí me gustaría contestar con lo que la Biblia dice, porque si bien es cierto lo que decimos nosotros seres humanos es importante muchas veces, pero mucho más importante es lo que dice Dios. Entonces, lo que yo piense aquí, al margen, insisto, de que puede llegar a ser importante o no, no es lo que importa ahora, sino lo que Dios dice. Y para saber si somos salvos por fe o por obras, tal como tú preguntas, uno tiene que ir a la Biblia. En la Biblia es claro el argumento que se utiliza recursivamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y quizás de forma más explícita aún en el Nuevo Testamento, específicamente a través de las cartas del apóstol Pablo, de que cada uno de nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 5, dice: por gracia sois salvos, nosotros, cada uno de nosotros. Por otro lado, en el versículo 8, dice: por gracia sois salvos mediante la fe, o por medio de la fe. En el siguiente versículo, que es el versículo 9, dice que no es por obras, sino es por medio de la fe, y es por gracia. Así que estamos claros de que la Biblia enseña que en todo momento es por gracia. Hay personas que piensan en estas cuestiones del dispensacionalismo, que para los que nos están escuchando y no saben lo que es, podríamos resumir lo que es una teología en la cual la salvación Dios la ha otorgado al ser humano en diferentes momentos de la historia de diferentes formas. Por lo cual, algunas personas consideran que, por ejemplo, para el tiempo del Antiguo Testamento con los judíos, a partir de la ley que fue dada en el monte Sinaí, la salvación era por obras. Y que en el caso de Abraham fue exactamente lo mismo, así sucesivamente, y hoy estamos bajo la gracia hasta que dejaremos de estarlo. Pero la cuestión es que la Biblia no habla eso, Oscar, y amigos que nos escuchan. La Biblia habla en todo momento que nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué clase de obras son las que tuvo Adán y Eva, por ejemplo, para ser salvos, siendo que después que pecaron, ellos se vistieron con hojas de higuera y no lograron mayor cosa quizás de hacer el ridículo y de tratar de generar un retroceso en lo que habían hecho, de poder ser salvos de alguna forma o de cubrir su desnudez a través de obras humanas? Entonces ahí viene Dios que interviene en Génesis 3:21, donde Él es el que realmente les muestra que si iban a ser salvos, iban a ser salvos a través de las obras que Él haría, por ellos y en ellos. Y ahí entonces los viste de las pieles del cordero, o los viste de pieles, digamos así, en plural, representando lógicamente la justicia de Cristo, que más adelante se mostraría en la raza humana, cuando, por ejemplo, Juan el Bautista lo introduce a Jesús en un momento determinado en las orillas del Jordán, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una conexión muy grande, evidentemente, entre ese libro de Génesis y lo demás. Pero sobre esto quisiera decir algo más, Oscar, porque hay personas que pueden llegar a decir que, bueno, como somos salvos por gracia, entonces tenemos que dejar las obras de lado. Y nada más lejos de lo que la Biblia enseña, porque somos salvos por gracia mediante la fe, pero la fe no es una fe común y corriente, es una fe que obra por el amor. Parece que el mismo Pablo se daba cuenta de que posiblemente por causa de sus escritos, algunos podrían llegar a pensar que entonces la ley no es importante. Por eso en Romanos 3:31 él llegó a decir: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quizás alguno se pregunte, ¿en qué momento la ley es confirmada?
¿En qué momento se nos dice que evidentemente la ley sí sigue vigente? Y podríamos decir que el momento sublime en el cual la ley es confirmada, a pesar de justamente ser un argumento que se utiliza para decir todo lo contrario, es en la cruz. Es en la cruz del Calvario donde se confirma que evidentemente esa ley no podía ser cambiada. O sea, digamos, Dios puede hacer lo que quiera, pero Dios no iba a cambiar una ley que sabemos, de acuerdo a lo que se nos dice a lo largo de la Biblia, que era eterna, en el sentido que dura para siempre. Es una ley que define el gobierno y el amor, y es una ley donde se define cómo es el amor de Dios. Entonces, imagínense que Dios tuviera que cambiar la ley. Entonces, Dios no cambió la ley, y la evidencia de que no se podía cambiar la ley es que Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz. Fíjense que, por ejemplo, en Isaías 42:21, Jehová, dice la Biblia, que se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Pero insisto, el momento donde la ley es más exaltada aún fue en la cruz del Calvario. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 5, versículos 17 y otros tantos, pero por ejemplo ahí dice en el 17 y en el 18, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, no he venido a anular, sino a cumplir. Algunos dicen, no, él vino a anular, pero él dice que justamente no vino a eso. En el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Un texto paralelo a Mateo 5:18 es Lucas 16:17, donde dice que es más fácil que pasen el cielo y la tierra de que se frustre una tilde de la ley. Así que la ley es importante, pero la ley no es la que te salva. Entonces la pregunta inmediata sería, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la Biblia lo responde. La Biblia dice que la ley me muestra qué es pecado y qué no lo es, y lógicamente en el caso de ser pecador, y yo soy un pecador, la ley, dice la Biblia, que me conduce a Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de la ley. O sea que si yo quiero justificarme, no lo puedo hacer guardando la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley no es la que me justifica, la ley es la que me muestra si yo realmente soy justo o no lo soy. Y si me doy cuenta que no lo soy y no lo soy, entonces para poder ser justo necesito una justicia que no es mía. Y la Biblia a eso le llama la justicia de Cristo, que es esa justicia que pasa a nosotros por medio de la fe. Bueno, podríamos hablar mucho más aquí, Oscar, respecto a este tema. Sencillamente quisiera mencionar una cosita más. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. O sea que aquí se nos dice claramente para qué sirve la ley y para qué evidentemente no sirve la ley. La ley me muestra de que yo soy una persona que tiene estas tendencias al pecado y que tristemente lo ha practicado. Yo, al igual que entiendo yo, todos los que nos escuchan son pecadores, porque la Biblia enseña que no hay justo siquiera uno. Pero bueno, sobre eso, una cosa es haber pecado, otra cosa es ser para siempre pecador, que eso es algo que vamos a hablar también. Y por último, mencionarte que en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice justamente ese texto que yo mencionaba hoy, donde se nos dice, ¿para qué entonces sirve la ley? Esto lo estoy respondiendo a modo de tu pregunta que me hiciste, bueno, ¿somos salvos por fe o por obras o cómo? Bueno, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero las obras tienen que evidentemente acompañar a esa fe, porque Santiago en 3 oportunidades dice en el capítulo 2 que la fe sin obras es muerta. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén, amén, pastor. Creo que lo has dejado muy claro. El ser humano es salvo por una fe que obra, no cualquier fe. Ahora, esto nos conduce a otra pregunta, pastor. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es la justificación por la fe? Muchas personas en el mundo cristiano piensan que la justificación por la fe es solamente una declaración legal. ¿Será esto cierto?
Bueno, tu pregunta fue si solamente es una justificación legal o si es una justificación legal. Si solamente es una justificación legal. La mayoría del mundo cristiano piensa eso, que al momento de ser justificado el Señor solamente nos declara justos y en ese momento la justificación finaliza. ¿Será eso cierto? Perfecto. Mira, para poder responder esta pregunta antes de ir de lleno con el tema, que sin duda este tema es, ya estamos encaminándonos a 1888, pero quisiera yo hacer una pregunta a las personas que nos escuchan. A ti, querido amigo, amiga, que nos estás escuchando. No nos conocemos, evidentemente, pero sería bueno que reflexionemos juntos en esto. Y lógicamente te hago también esa pregunta a ti, Oscar. ¿Qué hubo primero? ¿Qué sucedió primero en la Biblia? A ver, Dios creó el mundo en 6 días y entonces luego hizo una declaración interesante que por lo menos apunta a lo que había en la mente de Dios en ese momento, que es, he aquí, esto es bueno en gran manera. Acuérdense que Dios creó el mundo en 6 días y al final del sexto vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. ¿Qué sería lo lógico de pensar? Que primero Él creó el mundo y entonces cuando estaba todo perfecto dijo, he aquí todo esto es bueno en gran manera, o al revés, pensar que Él dijo, he aquí todo esto es bueno en gran manera y entonces después ordenó el mundo y lo llenó. Pues obviamente... Es una pregunta... Perdón, no te escuché muy O sea, bien. Se perdió un poco ¿qué viene el sonido. primero? El audio a veces no funciona bien. Pero, ¿qué viene primero? ¿Dios hace y entonces declara lo que hizo? ¿O primero declara lo que todavía no hizo y entonces después hace? Pero, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Él dice, sea la luz, Él no solamente hace una declaración de que la luz se cree, sino que también la crea. No, claro, pero una cosa, y ahí estamos entrando en el tema, una cosa es que Dios diga que aparezca algo y entonces aparece. Otra cosa es una declaración como la que encontramos en Génesis 1, donde si bien no dice la Biblia, Dios dijo esto, pero estaba claro que era la expresión de Dios, que dice que vio Dios y entonces he aquí era bueno en gran manera. O sea, en ese momento, cuando Dios estaba viendo si algo era bueno o no, dice que era bueno y en gran manera. Y la pregunta es, ¿por qué era bueno en gran manera? Era bueno en gran manera porque Dios antes había hecho todo eso que era bueno en gran manera. O sea que primero Dios hace y entonces evidentemente Él declara lo que hizo. O sea, Él no está profetizando lo que va a hacer, que en ese caso es diferente. Cuando Él dice, va a suceder tal cosa y sucede. Yo estoy hablando de lo que Dios hizo. Dios, por ejemplo, dice que este mundo era bueno en gran manera, pero tendría lógica esa declaración al final de los 6 días, no al principio de los 6 días, cuando en este mundo había un caos completo. Entonces, fíjense, el principio que aquí podemos ver, que se aplica a todos nosotros en cada cosa que hacemos, es que primero Dios hace algo y entonces luego declara lo que hizo. Otra cosa diferente son las profecías donde Dios va a declarar lo que va a hacer en un futuro. ¿Me explico? Bueno, lo mismo pasa en este caso con la justificación. Incluso, quiero hacer un mini paréntesis, lo mismo pasa, por ejemplo, con el sello de Dios. Hay muchos que creen que primero viene el sello de Dios y entonces luego viene la transformación del carácter. Pero lo que se nos dice en la Biblia y en los textos de la hermana White es justamente al revés. El sello de Dios no es lo que transforma tu carácter, es lo que declara que tu carácter ha sido transformado, evidentemente. Entonces, primero, si hablamos de justificación, evidentemente tiene que venir un tipo de justificación para entonces luego Dios poder declarar que esa persona es justa o es justificada. Pero antes de aclarar bien y explicar un poco más acerca de eso, permítanme leer algunos textos. Por ejemplo, en los que se basa la Biblia, se basa la palabra de Dios, o mejor dicho, nosotros nos basamos en la Biblia para decir que uno es justificado por medio de la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Es el clásico texto que se utiliza para decir que el justo por su fe vivirá. Luego dice, es una cita realmente de Habacuc capítulo 2, versículo 4, donde está la misma idea. El justo por su fe vivirá.
Ahora, cuando nosotros hablamos de justificación, tú hablaste de que solo es una declaración o tiene que haber algo. Bueno, por el ejemplo que acabo de mencionar, evidentemente tiene que haber algo antes de que Dios declare justo a alguien. O por lo menos en paralelo. Mientras Dios está declarando justo a alguien, evidentemente tiene que ocurrir algo. Y para poder entender más en profundidad esto, es necesario explicar un poco qué es justificación en la Biblia. Justificación en la Biblia es un sinónimo de perdón. ¿Cómo podemos saberlo? Por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7, es un texto donde Pablo utiliza palabras que David mencionó, y entonces dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, versículo 6, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjense, la bienaventuranza del hombre, la bendición del hombre, es que Dios le atribuya justicia sin obras. ¿Sin las obras de quién? Sin las obras del hombre, porque evidentemente Dios sí obra. Y las obras de Dios son necesarias, evidentemente, para nuestra salvación, porque Él es el que obra. El querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Biblia. Entonces es Dios el que atribuye justicia. Y entonces dice ahora cómo lo hace. El versículo 7 dice diciendo, o sea que acá hay una conexión directa entre el versículo 6 y el versículo 7, donde él dice cómo es que Dios atribuye justicia. Y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea que hay una conexión muy grande entre la atribución de la justicia de Dios con el perdonar los pecados o el cubrir y el cubrir también las iniquidades, o al revés, perdonar sus iniquidades y que los pecados sean cubiertos. O sea que, en resumen de esa parte, atribuir justicia, o lo que es lo mismo justificar, es la obra de Dios donde Él perdona nuestras iniquidades y cubre nuestros pecados. O sea que cuando Él nos está perdonando, evidentemente nos está justificando. La justificación, por lo tanto, es un acto en el cual Dios perdona los pecados. Eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo hace Dios para perdonar nuestros pecados y justificarnos? El apóstol Pablo lo deja claro en muchos textos, pero traigo uno ahora que es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahí se nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando de Jesús. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús recibe la paga de nuestros pecados. En otras palabras, nuestros pecados fueron depositados sobre él, así como simbólicamente los pecados del pecador eran depositados sobre el Cordero antes del sacrificio. Lo cual implica entonces que si él acepta esos pecados, y él los aceptó, no porque él haya pecado, sino que los pecados recaigan sobre él, para ser entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del ser humano, que quita el pecado de la mente, que quita el pecado del corazón. Dice que para hacer eso, evidentemente, nuestros pecados tuvieron que haber sido depositados sobre él. Otra forma de decirlo es que nuestros pecados fueron imputados sobre él. Entiendo lo que estoy diciendo. Dios imputa sus pecados, mejor dicho, nosotros colocamos sus pecados sobre él, al mismo tiempo que él, en este evento, en este proceso, por otro lado, imputa su justicia sobre nosotros. Nosotros depositamos sobre él nuestros pecados, él deposita sobre nosotros su justicia. Y ¿se va comprendiendo hasta aquí, Oscar? Sí, claro, pastor, claro. Perfecto. Entonces, ahora, la pregunta es, si bien es cierto, Jesús vino para pagar los pecados de todo el mundo, y evidentemente todo el mundo tiene que estar agradecido, porque si no, nadie de todo el mundo hubiese sido salvo, eso está claro. Ahora, los pecados que fueron imputados sobre él, evidentemente son los de todo el mundo. Pero la justicia que es imputada, ¿será que va a ser imputada a todo el mundo? ¿Sobre todos es imputada la justicia para salvarnos? ¿Quiénes somos esos sobre quienes, dice la palabra de Dios, Dios coloca su justicia sobre nosotros? Bueno, en esto también lo responde el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, acá hay algo muy interesante. Si bien Dios dio la vida por todo el mundo,
esa justicia de Cristo solo es imputada a todo aquel que cree. O sea, esa salvación solo se puede encontrar cuando la persona cree en aquello que Dios le promete que haría, o que está haciendo, o que hará. Nosotros debemos entender que evidentemente tiene el creer, la fe, juega un rol muy importante. Por eso es que nosotros podemos ser salvos por gracia mediante la fe. Nosotros somos salvos cuando evidentemente podemos ser justificados como Dios quiere justificarnos, no como nosotros nos gustaría justificarnos a nosotros mismos, tener un Dios que me perdone y se terminó aquí. No, evidentemente Dios quiere otorgarnos algo, nos quiere otorgar su justicia. Y cuando hablamos de otorgarnos su justicia, ¿será que estará hablando acerca de que sencillamente nos declara justos? Yo pregunté al principio, ¿qué venía primero? ¿Un acto de Dios y entonces una declaración de que Él hizo ese acto? ¿O una declaración de que Él hizo ese acto antes de haberlo hecho? No es profecía esto, es una promesa. Entonces, evidentemente, es la primera opción. Algunos, como tú bien dijiste, creen que esta justificación es meramente, vamos a ponerlo así, en términos no tan judiciales. Jesús murió por mí y listo, se terminó ahí. Entonces, si yo creo que Jesús murió por mí, ya está, ya soy salvo. Algo así como algunos consideran que esto es una gracia barata, o que una vez que acepté a Jesús, a partir de ahí ya soy siempre salvo. Se basan en textos que son textos bíblicos, donde, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, a un carcelero, a quien salvó, le dice, cuando el carcelero le dice qué puede hacer para ser salvo, entonces él responde, esto está en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, entonces una persona dice, viste, solo tengo que creer en Jesús y se terminó. Pero aquí estamos en un problema, porque nosotros, acuérdense que la Biblia no es un versículo por aquí, otro versículo por allá sacado de contexto. No, la Biblia, el libro de los Salmos dice, la suma de tu palabra es verdad. Así que todo tiene que estar contextualizado. ¿Y cuál es el problema con el que nos encontramos aquí? Que hay otro texto, hay otros textos, pero por ejemplo, hay uno en Santiago capítulo 2, versículo 19, donde el apóstol Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. Así que, ¿cómo? Yo necesito creer para ser salvo, pero parece que no solo basta con creer. ¿O será que el creer que nosotros nos imaginamos que es como deberíamos creer es diferente a cómo Dios espera que creamos? Porque evidentemente Satanás y sus demonios también creen en Dios, ellos no son ningunos ateos. Yo era ateo, muchas personas no creen en Dios. Y hay muchos cristianos incrédulos, muchos cristianos que no tienen suficiente fe, porque la fe está relacionada con si yo creo o no creo. Por eso dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Evidentemente yo tengo que creer en estas cosas, pero la Biblia me dice que los demonios también creen y tiemblan. Así que si yo tengo que creer, y fue categórico cuando Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, fue muy categórico. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué tipo de creencia es en la que yo tengo que creer? Y ese tipo de creencia aparece en diferentes momentos de las Escrituras. Pregunto, por ejemplo, fíjate, Oscar, en Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23, aparecen personas que le dicen a Jesús, Señor, Señor, y hacían milagros, etc. Entonces Jesús dice, apartados de mí, nunca os conocí obradores de maldad. Dice que muchos le dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, etcétera, etcétera. Está hablando de personas que creían, no está hablando de personas incrédulas. Pero sin embargo parece que el creer de estas personas no era un creer coherente, porque el creer del que habla la Biblia es un creer que realmente no solo hace que teóricamente yo crea en Dios, sino que esa teoría se convierte en práctica. ¿Es correcto entonces pensar que Dios nos declara justos? Sí, es correcto. Pero también es correcto pensar que la justificación no es meramente legal. No es que Dios te declara justo porque tú creíste en Él y ya está. No, Dios te declara justo porque tú creíste en Él, pero junto a esa creencia que tú tienes, tiene que haber una transformación. Y evidentemente esa transformación no puede provenir de nosotros, porque, a ver, si nosotros tuviéramos poder para poder, por ejemplo, no pecar,
para poder vencer el pecado, entonces ¿qué sentido tendría que Jesús haya venido primero a morir por nosotros como sustituto y luego para darnos un ejemplo? Si nosotros bien podemos hacerlo solitos. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que nosotros para poder ver el reino de los cielos necesitamos nacer de nuevo. Ese es el clásico texto que conocemos en Juan capítulo 3, donde Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que es necesario que la persona nazca de nuevo, y en este nacer de nuevo tiene que ver con una transformación, y evidentemente no puede ser solamente externa. Tiene que haber una transformación del interior. El mismo apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17, cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, y no dice algunas, todas son hechas nuevas, todas absolutamente. Claramente está hablando acerca de lo que hay en el corazón del ser humano, de lo que hay en el interior del ser humano. No está hablando acerca de esta carne envejecida, la cual evidentemente va a cambiar Jesús cuando seamos transformados, pero ese es otro texto. La Biblia dice claramente que nosotros somos nuevas criaturas, o sea, somos criaturas nuevas capacitadas para poder, a partir de ese momento, con la justicia de Cristo, o a través de la justicia de Cristo, poder hacer lo que hizo Jesús, que fue vencer, evidentemente. Aquí quizás me estoy metiendo en un tema que puede ser que tú preguntes más adelante, pero la cuestión es que está claro, está clarita la Biblia. La justificación no es solamente Dios dice, este es mi hijo justo. Para decir, este es mi hijo justo, yo tengo que ser justo. Y como yo no soy justo, si Él dice que yo soy justo, la pregunta es, ¿o miente Dios o miento yo? Y Dios no miente. Entonces, si yo no estoy entendiendo, no significa que Dios no me haya hecho justo. Ahora, Dios dice que me hizo justo. Ahora, ¿cómo es que Dios me hizo justo? De la misma razón en que Jesús fue el depositario de nuestros pecados, de la misma forma, la justicia de Cristo es la que nos encuentra a nosotros como sus depositarios cuando nosotros la aceptamos. Cuando nosotros la aceptamos, no solo aceptamos una declaración. Dios no nos otorga a nosotros un papel donde dice, a partir de ahora eres hijo de Dios. No, Dios quiere tocar el corazón. Dios quiere modificar ese corazón. Por lo tanto, cuando Jesús viene a mi encuentro y yo acepto su justicia, lo que estoy aceptando también es ese poder que tenía Jesús, ese amor que tenía Jesús, ese carácter que tenía Jesús, capaz de trastornar el mundo entero. Y bueno, si lo puede hacer con el mundo entero, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Ahí es donde entramos en el tema de si yo creo o no creo que Dios realmente puede limpiarme de toda maldad. Hay personas que dicen, no, esto es imposible. Pero Primera de Juan 1:9 no dice que eso es imposible. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y luego dice, y limpiarnos de toda maldad. También vemos eso en reiteradas ocasiones, específicamente o especialmente a través del apóstol Pablo, donde él dice, por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo 5, que Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que la salvación no está solo relacionada con si yo creo que Él murió por mí. Claro, yo creo que Él murió por mí. Pero que Él haya muerto por mí, o mejor dicho, que yo crea que Él murió por mí, o mejor dicho aún, yo no debo creer que solamente Él murió por mí, sino lo que sucede cuando yo acepto que Él murió por mí. Si yo acepto que Él murió por mí, entiendo que acá hay una transacción. Yo le doy algo a Jesús y Jesús me da algo a mí. ¿Qué es lo que yo le doy a Jesús? Mis pecados. Él entonces me limpia de pecado. Pero ¿qué es lo que me da Jesús? La Biblia dice que Él me da su justicia. Cuando Él me da su justicia, me da no solo el poder de recibir perdón, sino el poder de vencer al mal, el poder de vencer la tentación. Esto justamente es lo que se nos enseña en muchos lugares. Y quizás para culminar este punto, no me quiero extender, Oscar, pero permítanme leer algunas citas de la hermana White que dicen claramente que evidentemente cuando
Dios nos perdona, Dios transforma en ese mismo momento nuestro corazón. Y nosotros se lo permitimos, claro, ¿no? Que mi corazón hoy en día no esté transformado, Oscar, no es razón para que otro piense que lo mismo le va a suceder a él. O sea, que no andemos caminando por la calle viendo gente con el corazón realmente transformado, que dice ser cristiana, no es razón para nosotros creer que entonces, una vez que una persona se hace cristiana, se hace, acepta a Jesús como su Salvador, no puede realmente no puede ser transformado. Nuestros malos ejemplos no es ejemplo de nadie, acuérdense de eso. Dice Ellen White en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 97, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado. Fíjense lo que ella dice. Es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Y aquí ella cita a David, donde dice, David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró. Y fíjense lo que oró David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no estaba diciéndole, Dios, cuando tú vengas, entonces ahí en el cielo, crea en mí un corazón perfecto. No, él le estaba diciendo en el mismo momento de recibir el perdón, que por favor creara en él un corazón limpio, un espíritu recto. En otra cita, el Mensaje Selectos, tomo 1, página 426, ella dice, la fe genuina se apropia de la justicia de Cristo, y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina. Dice, el pecador es hecho vencedor con Cristo. En otra cita, pero en este caso en el mismo libro, página 461, ella dice, somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos, esto es importante, ¿quién nos hace justo a nosotros? Jesús. Bueno, Dios, por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Dice entonces que Él, o sea, Dios, habiéndonos hecho justos por la justicia imputada de Cristo, Dios entonces nos declara justos y nos trata como a tales. El orden es muy claro. Primero Dios nos hace justos. Por eso yo decía hoy, Dios no va a declarar algo que no hizo. No va a decir, yo hice algo que no hizo. Para Dios decir, tú eres justo, sabiendo que nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos, significa que entonces, entre el tiempo en que era injusto yo, hasta que fui justo, tuvo que haber habido alguien que me hizo justo, porque yo no puedo hacerlo. Y ese alguien, la Biblia enseña que es Cristo. Y bueno, tengo varias otras citas para leer, pero preferiría quizás dejarlo hasta aquí solo por un tema de tiempo. Pero si me permites, una más, cortita, porque creo que esta es sumamente importante. Okay. Dice, ser perdonado de la manera en que Cristo perdona, no solo es ser perdonado, repite la misma idea, sino ser renovado en el espíritu de nuestra mente. O sea que Dios hace una transformación aquí cuando yo creo en Él. Y hay muchos que piensan que esa transformación solo corresponde a la etapa de la santificación y esa transformación tiene que ver con la transformación de nuestra naturaleza, cuando esto mortal se avista de inmortalidad y todo esto que muy bien lo aclara Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50, 51, 52 en adelante. Pero no, aquí se nos dice, y bíblicamente es así, categóricamente, que la transformación de nuestra mente tiene que ocurrir aquí, en este mundo. ¿Y en qué momento comienza eso? ¿O en qué momento se puede hacer eso? En el momento en que yo creo que Jesús realmente es mi Salvador. Yo deposito sobre Él mis pecados. Él entonces me dice, acepta mi justicia. La pregunta es si nosotros realmente la estamos aceptando. O quizás sea una buenas nuevas, tan buenas que parezca quizás mentira para ser verdad. Ok, pastor. Creo que queda muy claro en relación a este asunto de la justificación. Dios no solamente nos declara justos, sino que también Dios nos hace justos, obra un cambio en nuestros corazones. Ahora, la tercera pregunta que te quiero hacer, pastor, en esta tarde es la siguiente. Muchos adventistas del séptimo día argumentan que la doctrina de la justificación por la fe
es un punto que tenemos en común con nuestros hermanos protestantes. ¿Hay alguna diferencia entre la cosmovisión de la justificación por la fe del adventismo histórico y las demás iglesias protestantes? Bien. Sin duda que este es un tema delicado, así como los dos anteriores. La cuestión es la siguiente: si yo quiero ser muy exacto en la respuesta, técnicamente hablando, no es lo mismo la justificación por la fe de nuestros queridos hermanos protestantes que la justificación por la fe que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y cuando digo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hablo de lo que dice la Biblia, de lo que enseñó Ellen White, lo que evidentemente los pioneros escribieron, lo que escribió la misma hermana White, y bueno, muchos otros, y hoy en día. Pero respecto a tu pregunta de forma breve, no. La justificación por la fe que enseña la Biblia y los textos de Elena de White no es la misma que las de las demás iglesias protestantes. O sea que hay diferencias, sí, claro, hay diferencias. Miren, Elena de White dice en reiteradas ocasiones que la justificación por la fe es el tema central de toda la Biblia. El hecho de Dios entregar a su Hijo para poder morir por los pecados de personas que no merecían ser salvas, y que esas personas aceptan entonces ese regalo que Dios les da, es el tema central de toda la Biblia. Podríamos decir que es la doctrina central, y a raíz de todas ellas es que están todas las demás enseñanzas de la Biblia. Y miren, hay un texto, y ojo, yo no digo con esto que voy a decir que todas las iglesias protestantes, que todos nuestros hermanos no voy a hablar de iglesias ahora, sino de personas. Yo no estoy diciendo con esto, Oscar, que todas las personas que no son adventistas tienen una idea equivocada de lo que es la justificación por la fe, por favor, porque de todas formas ser adventista a mí no me garantiza conocer toda la verdad, ¿no? Hay mucho pueblo de Dios en Babilonia y hay muchos babilonios dentro del pueblo de Dios. Eso es claro a lo largo de las Escrituras. La cuestión es que, evidentemente, hay iglesias que enseñan lo correcto, hay iglesias que enseñan lo incorrecto. La pregunta es, ¿será que todos nuestros hermanos protestantes están en el error? Yo no sería tan categórico en decir que sí, porque conozco, quizás no en persona, pero conozco libros de personas protestantes que interesantemente tenían una visión de la justificación por la fe diferente del resto de las demás iglesias y no eran adventistas del séptimo día. Y no digo con esto que conocían todo, pero que evidentemente conocían mucho más que muchas otras. Eso es una realidad. Ahora, ¿en qué en esencia podríamos diferenciar el concepto de la justificación por la fe del resto de las iglesias con el de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? En esto que acabamos de estudiar hace un momentito. La verdadera justificación que aparece en las Escrituras no es solo una justificación legal, una declaración. Hay una transformación del corazón aparte de la declaración. Y esto la mayoría de las iglesias evangélicas no le enseñan. Específicamente enseñan que esto es un proceso que dura toda la vida a través de la santificación. Y si bien es cierto, este es un tema relacionado con 1888, no creo que nos dé tiempo ahora para desglosar diferencias entre justificación y santificación. Hay veces que la línea es tan delgada y tan gris donde parece que se unen. Pero evidentemente santificación, como dijo la hermana White, dura toda la vida. Pero es interesante que cuando llegue el momento donde Jesús salga del lugar santísimo, todavía habrá personas viviendo y todavía el proceso de la santificación seguirá existiendo, pero en ese momento no tendremos intercesor. Y para poder soportar firmes durante el derramamiento de las 7 plagas, durante el tiempo de angustia de Jacob, evidentemente tuvo que haber habido una transformación. Y esa transformación se logra a través de la justificación, que es la transferencia, por decirlo de alguna forma, de mis pecados a Cristo y de la justicia de Cristo a mí. La justicia que me capacita para hacer lo que Dios quiere que haga, que son las buenas obras preparadas para mí, para ti, para cada una de las personas de este mundo, desde antes de que nosotros hayamos sido creados, dice la Biblia. Permíteme mencionar algo que tiene que ver con lo que la hermana White dice. Esto es muy importante, queridos amigos. En Primeros Escritos, en la página 55, 56, y no tengo aquí, pero
en la página 90, 91, 92, sigue la misma idea. Elena de White recibe una visión, donde en esa visión ella dice: vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces, sigue diciendo ella, Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban posternados, o sea, postrados delante de él, se levantó con él. Luego sigue hablando la cita, y para resumir esto, ella dice entonces que en un momento pasan del lugar santo al lugar santísimo el Padre, después pasa el Hijo, que va el Hijo junto con el Padre, después del Padre, en un carro con ruedas de fuego, que hay ángeles que van con él, etc. Y entonces ella dice que las personas que estaban postradas en el lugar santo con Jesús y con el Padre, cuando Jesús se levantó, ella dice que le acompañaron a Jesús, pero ella dice que no fueron todos los que acompañaron a Jesús. Y aquí ella hace una conexión entre lo que creían las demás iglesias y lo que cree la iglesia adventista del séptimo día. Ella hace justamente referencia a que la iglesia adventista del séptimo día cree y enseña que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Y acuérdense, el creer en eso no es solamente un creer teórico, es un creer que aparte de ser teórico, tiene una implicancia directa en tu vida, en mi vida, en la vida de cada ser humano, que conoce estas cosas, ¿no? Si no conoce, entonces no es juzgado por lo que no conoció. Eso es lo que enseña la Biblia en Juan capítulo 9. Pero la cuestión es que los que sí conocen y que sí tuvieron luz suficiente como para poder aceptar o rechazar un mensaje, si lo aceptaron, evidentemente pasaron con Jesús al lugar santísimo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Evidentemente no literalmente. No es que la persona fue al cielo y ahora, porque si fuese así, entonces nosotros ahora estamos allá. Ella está hablando acerca del concepto de fe. Las personas, por fe, pasaron del lugar santo al lugar santísimo, aceptando, por lo tanto, todas las implicancias que ello significaba. Pero sin embargo, hay personas que no pasaron del lugar santo al lugar santísimo, sino que prefirieron quedarse en el lugar santo. Y ella lo dice, por ejemplo, en la misma página, donde dice, en el, bueno, acá no me enseñara el párrafo, pero es la página 55 de Primeros Escritos. Ella dice: los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, y presten atención a esto: Padre mío, danos tu espíritu. Eso rogaban al que estaba sentado en el trono, o al que estaba en el trono del lugar santísimo, que sabemos que era Dios, en este caso el Padre. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor y gozo. Pero ahora dice ella: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono del lugar santo, está hablando, y no sabía que Jesús la había dejado. O sea, personas que no sabían, sea porque no quisieron o de alguna forma seguían ahí postradas y corrían un grave peligro. Porque dice luego, Satanás parecía estar al lado del trono. O sea, Jesús salió del lugar santo, el lugar santísimo, el Padre y Jesús, y dejaron el trono del lugar santo para irse al santísimo. Y entonces dice que en el santo parecía, Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante una obra de Dios, la obra de Dios. Entonces dice, vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Oraron lo mismo que oraron los que estaban en el lugar santísimo con Jesús. Entonces ahora fíjense lo que dice. Así como Jesús soplaba en el lugar santísimo espíritu, ahora ella dice que en el lugar santo, las personas que no habían ido al lugar santísimo, Satanás soplaba entonces sobre ella, sobre esa multitud, una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla así hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Concluyendo, no es lo mismo la justificación por la fe que enseña la Biblia y los textos de la hermana White, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la justificación por la fe que enseña, digamos, el resto, y podría atreverme a decir en su mayoría, porque como te digo, hay personas de las cuales sé que a pesar de no conocer toda la verdad, comprenden este tema. Y ahí se nos dice claramente que si las personas, teniendo la oportunidad de ir al lugar santísimo, con una nueva luz, mayor luz por supuesto, es la misma verdad, pero ahora
con un aumento de la revelación por parte de Dios. En vez de ir al lugar santísimo, se quedan postradas en el lugar santo, no se puede decir que, está todo bien. No, corren peligro. Y ese lugar santísimo y lugar santo, evidentemente que está relacionado con la justificación por la fe. Una cosa es la comprensión correcta de la justificación por la fe de los que están en el lugar santísimo, y otra cosa es una justificación por la fe menguada o truncada, o donde no se comprende completamente. Se nos dice claramente que si queremos pasar por la crisis final que nos espera, para la cual Dios quiere prepararnos, para poder dar testimonio al mundo de que en Dios hay poder, entonces debemos estar en esa multitud que está postrada en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Ok, pastor, muchas gracias por la respuesta que nos acabas de dar a esa pregunta.